Buenas noches para todos. El devocional de hoy es sobre la educación y el nombre que le puse es Educar para la Libertad. Entonces, ¿por qué hablar de este tema? Y siempre recuerden que todo lo que queremos o lo que está en el centro del corazón de Dios es la transformación de la sociedad. Entonces, si nosotros queremos transformar la sociedad, tal vez el frente de trabajo más importante sea la educación. Y puede que el resultado no sea tan rápido como lo esperamos, pero recuerden que el tiempo va pasando y en un abrir y cerrar de ojos ya habrán pasado 10, 20, 30 años, con lo cual pues es mejor empezar ya, empezar inmediatamente. Y debemos dar la batalla por la cultura, para poder extender la cultura del reino a todo nivel, en todas las esferas de la sociedad. ¿Por qué? Porque la ignorancia, sobre todo de los principios bíblicos aplicados inicialmente a las 7 esferas, que son la familia, la religión, la educación, las artes, las comunicaciones, la economía y el gobierno, es la que realmente conduce a que exista un pueblo oprimido por tiranos. Y Dios de ninguna manera nos quiere esclavizados ni en manos de un tirano. Y yo, por ejemplo, miraba el caso de Corea del Sur. Corea del Sur se dedicó a levantar instituciones educativas, tanto colegios como universidades, para formar a la siguiente generación de líderes. Y no en vano, pues hoy en día son uno de los más, de las iglesias más avivadas del mundo e incluso exportan misioneros. Pero no siempre fue así. Recordemos que fue la misma Corea la que mató a Robert Germain Thomas en 1866 y se conocía como el Reino Ermitaño. Pero fueron además estos misioneros, más adelante en 1885, los que comenzaron a crear esas instituciones educativas que hicieron de Corea lo que hoy en día es, que es un país que pasó de ser un país subdesarrollado a ser un ejemplo para las naciones. Pero fueron estos misioneros como Horace Underwood y Henry Appenzeller los que se encargaron de este tema. En Colombia, uno de los temas de mayor preocupación, pues definitivamente es la educación. Más aún la educación oficial, o sea, pública, tanto rural como urbana. Y sin entrar a generalizar, han convertido la educación pública en un bastión de la extrema izquierda, porque ellos entienden muy bien lo estratégica que es la educación, para poder hacer como un dominio sobre la cultura progresivamente. E incluso uno ha visto videos de cómo le enseñan a odiar a los niños, a personas que ni siquiera conocen, o los obligan a participar a los jóvenes de este tipo de manifestaciones, o simplemente los convencen. Porque además hay un problema adicional, es que quitaron la cátedra de historia. Entonces realmente los jóvenes hoy en día no tienen ni idea quién es quién en la historia contemporánea de Colombia. Sabemos además que durante el paro, una de las fuerzas que más sostuvo el paro fue FECODE. De hecho, los maestros no habían dictado clases por falta de garantías con respecto al tema del COVID, pero no tuvieron ningún problema en sostener las manifestaciones durante varias semanas percibiendo su salario. Como lo dijo Nelson Alarcón de FECODE, esto es de largo aliento para poder llegar al poder en el 2022. Entonces, FECODE fue fundada en 1959 y agrupa a 270,000 docentes, que son más o menos el 86.5% de los profesores de educación pública. O sea que sí es una fuerza bastante importante en nuestro país. Y la pregunta es, ¿qué tipo de personas están educando a nuestros niños? Porque los hijos de los demás también son nuestros niños. Y yo no dudo que hay muchas personas que tienen un llamado, una vocación para la enseñanza en los colegios públicos, ¿sí? Pero también creo que esto es un llamado de atención para que FECODE reciba un gran remesón o una gran transformación, y que debe venir de estos mismos docentes, estos mismos profesores que, si bien puede que estén ahí, no comulgan con estas ideas. Son ellos los que tienen que levantar la voz, igual que también los papás de los niños, que cuando entiendan la enseñanza que vamos a dar hoy, se van a dar cuenta que tenemos que levantar nuestra voz de protesta contra estas irregularidades, porque tenemos que ver la importancia en la vida de una persona que tiene la educación. Y si eso no es posible, la reforma de esto, pues habrá otras alternativas para los padres, como por ejemplo el homeschool o colegios cristianos que atiendan este tipo de población, no solamente, digamos,
la urbana, sino también que haya colegios cristianos en la ruralidad. Entonces, fuera de todo, me puse a mirar los puntajes de las pruebas PISA, que como ustedes saben, pues son unas pruebas que miden ciencia, matemática y comprensión de lectura. Sí, porque uno dice, bueno, a lo mejor están haciendo bien su trabajo en la parte académica, uno no sabe. Pues no, miren acá las pruebas PISA porque ante todo la verdad nos hará libres. Las pruebas PISA son unas pruebas que se hacen a nivel internacional, como les dije, que miden estos tres temas, que son ciencia, comprensión de lectura y matemáticas. Aquí está Colombia. Colombia es la gráfica, la línea de tendencia roja. Aquí están los países de la OCDE, que están agrupados ahí 33 países, que son los países como más desarrollados realmente del mundo. Y aquí está Colombia por debajo casi que de todo, incluso casi por debajo de Latinoamérica en muchos años. Entonces, esto realmente es una vergüenza. Las pruebas PISA, esta es la medición del año 2018. Este examen lo tomaron 7.500 estudiantes de 15 años. O sea que sí creo que es una prueba representativa, ¿sí? Esta es la gráfica que les pongo en lectura, pero la gráfica de matemáticas y ciencia es exactamente igual. O sea, Colombia por debajo de todo, incluso en muchos casos de Latinoamérica. Y hay otro tema claro que son las diferencias entre colegios privados y colegios oficiales, siendo peor la parte rural que la parte urbana. Y aquí vemos la gráfica. Vemos que en los países desarrollados las diferencias entre colegios privados, si bien existen, colegios privados con oficiales, tanto rurales como urbanos, sí existen, pero en Colombia es que ya es exagerado. Miren aquí la primera parte, la primera gráfica. Vemos aquí como la parte azul son los colegios privados, que están incluso por debajo de la OCDE, los colegios privados colombianos. Pero miren, por ejemplo, lo que son la línea verde, son los colegios oficiales urbanos, y la línea roja, los colegios oficiales rurales. Y esto es muy triste. A mí la verdad esto me llena de tristeza, pero también me lleva a la acción. Entonces yo, pues, esto fue una de las cosas que como que me disparó el deseo de hablar de este tema y fue la indignación que sufrí con el tema del paro. Entonces yo dije, hablemos de este tema porque yo quisiera saber cómo debería ser la educación según Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre quiénes son los responsables por la educación de los niños y de los jóvenes? Es una pregunta válida. Entonces, vámonos a la Biblia. ¿Qué dice Deuteronomio 11? Grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Enséñenselas a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanlas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. Así, mientras existan los cielos sobre la tierra, ustedes y sus descendientes prolongarán su vida sobre la tierra que el Señor juró a los antepasados de ustedes que les daría. O sea, que ¿a quién le está dando Dios esa responsabilidad? ¿Al Estado? ¿A las iglesias? ¿A los colegios? No, a los padres. Entonces son los padres los que tienen la responsabilidad de educar a los hijos. Y miremos esto, ¿qué dice sobre los hijos en la Biblia? Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. Y yo tomé ese diplomado de Transforma en la Iglesia Alianza con Dios, lo tomé hace como unos 4 o 3 años. Y me acuerdo tanto de ese día que nos dieron esta clase de Irene Esquilachi, dijo que si Roma educa a tus hijos se volverán romanos. Y me dijo otra, o sea que me dejó, dijo, los hijos son como flechas en manos del arquero, pero si no los educas, como dice Dios en su palabra, esas mismas flechas, Satanás las va a usar contra tu corazón. A mí eso me dejó. Y eso fue lo que contribuyó a que yo comenzara a tomar la decisión de cambiar a mi hijo de colegio secular a un colegio realmente cristiano. Y de eso vamos a hablar hoy, que es un colegio realmente cristiano. ¿Por qué? Porque los niños pasan 8 horas en el colegio y sin lugar a dudas, esa es la mayor influencia que tienen por encima de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que se crean ese tipo de cristianos que tienen una mente totalmente dividida. Entonces, una cosa es el domingo en la iglesia y otra cosa es en el día a día, o la manera en que ellos enfrentan los problemas, o la manera en que ellos conciben las diferentes
diferentes disciplinas de la vida, totalmente apartadas de Dios, porque nunca les enseñamos a verlas bajo esa óptica, sino siempre fue, no, eso es secular, eso se maneja separadamente de Dios. No, usted no puede meter a Dios en todas partes. Y definitivamente eso no es una educación como Dios la ha planteado en la Biblia. Entonces vamos a hablar un poquito de esos principios. Bueno. Tristemente, hoy predomina la cosmovisión secular y el humanismo, incluso entre cristianos. Y es que esto tiene que cambiar si nosotros queremos transformar la cultura. Entonces no podemos tener a nuestros hijos creyendo que un colegio secular les va a enseñar lo que nosotros primero que todo tenemos que enseñarles. Pero si nosotros entregamos esa responsabilidad, sí tenemos que estar muy pendientes de lo que están aprendiendo. Y realmente entre todo lo que he estudiado en todos los libros de transformación de las naciones, en ningún lado dice que podemos tener a nuestros hijos en colegios seculares. Porque es básicamente entregarle a nuestros hijos el tesoro más preciado y además la manera en que nosotros vamos como continuando la cultura es a través de nuestros hijos. No podemos ponérselos a Roma, porque se van a volver romanos, y por eso no vemos el efecto del cristianismo en ninguna parte en la sociedad, incluso en nuestras propias casas. Hay personas que dicen, es que yo no sé de dónde sacaron esas ideas, pero es que si yo no soy así, ¿por qué mis hijos me salieron así? Hombre, pasaban 8 horas en un colegio. ¿Dónde crees que lo aprendieron? Entonces, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto es lo que le están enseñando a los hijos en los colegios. Y nosotros creemos que ellos realmente nadie les está hablando de otros temas, sino solamente de matemática, solamente de ciencia, ¿sí? ¿Y dónde sacan las ideas sobre el aborto? ¿De dónde sacan las ideas sobre la política? ¿De dónde sacan esa cantidad de ideas que uno dice, pero es que si nosotros no les enseñamos sobre política, créanme que allá les van a enseñar, o en las universidades más adelante? Entonces, es nuestro deber hablarles de estos temas, de todos los temas de la sociedad. Y es que la educación es responsabilidad de los padres, no es del Estado, ¿sí? Porque la autoridad inherente a la educación se la concedió Dios a los padres. Nosotros somos los responsables, no los gobiernos. Y esto tiene que quedar súper claro el día de hoy. Porque es que los gobiernos fueron creados para tratar con las masas, pero la educación por diseño divino es individual. O sea, cada niño debería recibir una educación que fuera muy de acuerdo con cómo Dios lo hizo, con sus dones, talentos y su llamado. Sí, que va muy de la mano con el llamado de la familia. Entonces, nosotros tampoco es bíblico que los padres deleguen esa autoridad a las iglesias o a los colegios, gente que realmente nunca revisa lo que los hijos están estudiando. Y después se sorprenden en las clases de educación sexual o las clases de que les están dando como una serie de ideas. Y dice, esta persona, ¿de dónde salió tan llena de ideas comunistas? Si yo nunca se lo enseñé en la casa, pero nunca te diste cuenta que le estaban enseñando tampoco en el colegio y en la universidad. Entonces recordemos esta imagen que yo les entregué la vez pasada, en donde aquí están las jurisdicciones, las autoridades que Dios ha puesto el individuo, pero la educación está en cabeza de la familia, de los padres, con ciertas ayudas por parte de la iglesia, que nos enseña a los padres principios bíblicos de criar a nuestros hijos, y posiblemente asociaciones voluntarias en donde pueden haber colegios cristianos que nos dan la mano, y yo puedo decir que yo vivo muy contenta con mi colegio porque de verdad sí estamos totalmente articulados en la crianza de Daniel en estos temas académicos. Pero de ninguna manera eso estaba en cabeza del Estado. Y ya vimos que el Estado no es bueno para prestar servicios educativos. Ya lo vimos en las pruebas PISA, no lo estoy inventando. Hay pruebas, ¿sí? ¿En qué consiste la educación cristiana? En la medida en que nosotros vamos madurando en el cristianismo, porque recuerden que cuando nosotros le dijimos sí al Señor, o sea, lo reconocimos como nuestro Señor y Salvador, ese fue el primer paso. Pero luego nosotros vamos caminando en el cristianismo y vamos, si las cosas están bien, vamos madurando. Y cada vez nosotros, es un proceso en el cual vamos sometiendo cada una de las esferas de nuestra vida, lo vamos sometiendo a Dios y todas las áreas. Y el colegio de nuestros hijos y la educación de nuestros hijos es algo que necesariamente va con nuestra madurez cristiana. Entonces, en la medida en que yo entiendo la importancia de estos principios, yo quiero que mis hijos los tengan desde chiquitos, no que los vengan a aprender después de viejo como le tocó a uno, ¿sí? Entonces, esto también hace parte de la madurez cristiana y uno
someterse a Cristo, ¿sí? Al señorío de Cristo. Me puse a investigar y por qué se crearon los colegios. Inicialmente los colegios fueron creados por cristianos, ¿sí? Pero eran más para los paganos o los niños huérfanos, porque en general el principio de la educación, incluso hebrea, es la educación en casa, ¿sí? Que cada papá se encarga de educar a sus hijos y ya después de cierta edad los llevamos a las sinagogas para que les enseñaran más cosas, ¿sí? De hecho, las primeras instituciones educativas, tanto colegios como universidades, fueron fundadas por creyentes, para poder generar, por ejemplo, incluso la siguiente generación de clérigos. ¿Sí? Esa fue una de las razones para crear universidades. Y no en vano, 106 de las 108 universidades de Estados Unidos fueron creadas por creyentes, empezando por Harvard. En 1636 el reverendo John Harvard. Y el lema era por Cristo y la iglesia. Pero ya Harvard no quiere nada que ver con Dios. ¿Sí ven? No se acuerda de dónde vino. Yale, 1701, Princeton, 1746. ¿Qué pasó? Que a mediados del siglo XIX se separaron los seminarios y escuelas bíblicas de las universidades. Y entonces sacaron de las profesiones y la formación pastoral. Muchas de las profesiones quedaron sin Dios y la formación pastoral quedó sin tener la cosmovisión bíblica de las 7 esferas. Entonces eran pastores que realmente no manejaban, por ejemplo, los principios de diseño de Dios para el gobierno civil, para la economía, y eso se perdió, y fue por esta razón, ¿sí? Y entonces, Sara, ¿cuáles son las alternativas para los hogares cristianos con sus hijos? La primera alternativa, según leí, es el homeschool, ¿sí? O un equipo de padres de familia que enseñan en casa, siempre bajo la cosmovisión bíblica, porque no tiene ningún sentido traerlos para la casa a enseñarles un currículum secular, no tiene ningún propósito, ¿sí? Dependiendo de las, digamos, las ideas de cada familia, puede que lo mío no sea el homeschool, ¿sí? Yo de hecho opté por la segunda alternativa, ponerlos en un colegio que sea realmente cristiano. ¿En cuanto a qué? En cuanto a los docentes cristianos, pero realmente cristianos, con madurez cristiana, una filosofía cristiana detrás de toda la educación y toda la disciplina y todo lo que se hace en el colegio, pero también el método, y de eso vamos a hablar más adelante, y el currículum. Entonces no es solamente como que yo tengo por ahí capilla los viernes y tengo el devocional por la mañana y los profesores son cristianos. No, eso no es suficiente. Eso no lo hace realmente un colegio cristiano. Entonces, esa sería la segunda alternativa. Y en la tercera alternativa sería transformar lo que sucede en los colegios, tanto privados como públicos. Pero eso sí los digo, y se los digo por experiencia. Eso implica un gran compromiso y una gran influencia. O sea, que realmente uno se meta a transformar esto. Pero les digo que puede ser bastante frustrante, porque es una golondrina tratando de hacer verano. Entonces, no sé si de pronto sería mejor la alternativa 1 o 2 para las personas que están viendo esta charla. Entonces, sí, hay también una oportunidad para personas que tienen el llamado a ser educadores de abrir colegios cristianos y sería lo mejor que pudieran incluso llegar a las zonas apartadas del país, a la ruralidad, porque ahí hay un espacio totalmente desaprovechado para discipular la nación. Esos pobres niños creo que ni siquiera han ido al colegio en el último año. Y entonces ahora miremos la definición de la educación. Y para eso voy a usar el diccionario Webster. De hecho, me basé en 3 libros y uno de ellos es el de Oscar René Quiroga, que está muy recomendado este libro, que se llama Lo que Dios espera de nosotros como padres, pero también el libro de Landa Cope habla del tema de la educación, el modelo de transformación social del Antiguo Testamento y también el libro de Mark Belailis, que habla también sobre el tema de la educación. Y de ahí encontré la definición que Webster, que ustedes saben que Webster fue el que se encargó de hacer diccionarios y todas estas cosas, pero basados en la palabra de Dios. Y Webster en 1828 hace una definición de educación. Y esa definición de educación está basada en 2 de Timoteo 3:16. Entonces vamos a mirar, ¿qué es para Webster la educación? Toda una serie de instrucciones y disciplinas que tiene como intención iluminar el entendimiento. O sea, wow, abrirme la cabeza, ¿sí? 2, corregir el temperamento. O sea, realmente un proceso de formar el carácter cristiano en nuestros hijos. Y esto puedo decir que el colegio de mi hijo es especialista en esto.
y yo les agradezco mucho porque incluso no solamente lo dicen, sino que todo el tiempo lo están trabajando con los profesores. Formar modelos y buenos hábitos, modales y buenos hábitos, para equiparlos para todas las etapas de la vida. O sea que la educación, por definición, debe ser práctica, me debe servir para todas las etapas de mi vida. Entonces miremos el versículo. Toda la escritura, porque lo desprende de lo que es la Biblia, Webster, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, si se dan cuenta cómo articula las dos cosas, muy importante. ¿Y cómo se percibe entonces el alumno bajo la educación bíblica? Es un ser moral, creado a imagen de Dios, pero pecaminoso, que necesita ser transformado y ser educado en la verdad. ¿Y qué es la verdad? Pues la verdad es la Biblia. La verdad es Cristo. El camino, la verdad y la Biblia. Ahí está la verdad, ¿sí? Y también aquí Oscar René dice que la verdadera educación no ocurre hasta que el individuo empieza a dar frutos en su educación, hasta que esto es visible para todas las personas. Pero entonces, ¿en qué consiste la educación cristiana? Se enseñan ante todo principios, que son como semillas, que contienen como un árbol gigante de verdades detrás de cada una de esas verdades, de esas semillas. Es mucho instrucción deductiva, parte de lo entero hacia las partes. Ahora vamos a mirar cómo funciona esto. Por ejemplo, cuando a ti te enseñan historia providencial, que si alguna vez les han enseñado a ustedes historia providencial, a mí me enseñado la historia providencial de Colombia y ha sido una de las cátedras más espectaculares que yo jamás he recibido en mi vida. Eso lo hace Jucum, Oscar René tiene esa cátedra y todo su equipo. Y básicamente la historia providencial parte del propósito de Dios en la historia. Te cuenta, es como la historia contada a través de los ojos de Dios, cómo Dios cuenta la historia, es espectacular. Te da un pantallazo general de todo esto y luego ahí sí tú puedes poner como si fuera un gabinete, vas metiendo ahora sí los pedacitos de historia. Ahora hablemos de la Primera Guerra Mundial, hablemos de la Segunda, hablemos del diluvio, hablemos y vas poniendo en ese gabinete gigante que es el marco que te pusieron al principio, vas poniendo cada una de las partes. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la geografía providencial, la geografía contada con la óptica de Dios es espectacular. Ya mi hijo, por ejemplo, ya sabe de geografía providencial, yo le venía enseñando esto. Otra cosa de la que hemos visto es que es importantísimo el apoyo paterno. Y eso no solamente lo dicen los creyentes, también está demostrado por medio de estudios. Cuando los padres realmente se involucran en la educación de sus hijos, su rendimiento académico es totalmente diferente. Entonces tenemos que partir del propósito que Dios tiene para nuestros hijos y de ahí es donde viene toda esa manera en que los educamos. Pero también inculcarles que un amor por el aprendizaje y por el conocimiento, porque es que Dios nos creó con esta característica. Entonces, si truncamos ese amor por el conocimiento y el aprendizaje, estamos yendo en contra de Dios, ¿sí? Yo le digo a mi hijo, tú pregúntame lo que quieres. Y si yo no sé, lo investigamos. Le preguntamos, miramos en la Biblia, miramos al tío Google, le preguntamos a personas que sepan más que nosotros de este tema, pero él sabe que a mí me puede preguntar lo que sea. Yo le digo, eso toca investigar, vamos a hacerlo. Y así nos la pasamos. Y la importancia de imprimir estos valores y esta cosmovisión desde la temprana edad. Vemos, por ejemplo, el Daniel de la Biblia, el profeta Daniel, a pesar de que termina allá en ese reino pagano, además siendo consejero de Estado, uno dice, pero ¿cómo hizo si le tocó ir a estudiar a la universidad allá y a esas escuelas que le enseñaban brujería y todas las artes mágicas de los tiempos? Pero es que él desde chiquito fue enseñado en la verdad de Dios. Entonces, él no se desvió porque tenía clara desde un principio. Entonces, a pesar de que estaba en ese mundo tan terrible, ¿sí? Con esos reyes, él no se desvió ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces vemos la importancia de realmente educar a nuestros hijos desde temprana edad en esto. ¿Cuáles son las 4 R's de la educación cristiana? Por sus siglas en inglés. La primera es investigar, research. Lo primero es investigar. Cualquier tema que a ustedes se les ocurra, por ejemplo, pajaritos. Hablemos de pájaros. Primero, investigar. Entonces, ¿qué investigo? Todo lo que existe sobre el tema de pájaros, investigo cuántas especies de pájaros hay, miro las fotos,
entiendo que los pájaros tienen diferentes picos, diferentes tamaños, diferentes garras, todo, pero también miro qué dice la Biblia sobre los pájaros, qué dice la Biblia sobre los pájaros y la creación. Segundo, razonar, reasoning, y es comenzar como a analizar. ¿Cuál es el propósito y la perspectiva de Dios o por qué creó Dios a los pájaros así? Entonces ahí comienzo yo a hacer como todo un análisis y también comienzo a entender cosas sobre Dios a través de esto. Entonces a Dios le gusta la variedad, a Dios le gusta la alegría, a Dios le gusta la alabanza, porque los pájaros cantan todo el tiempo. Entonces ahí voy entendiendo cosas. Tercero, relacionar. Entonces ya es aplicar ese conocimiento a la parte práctica. ¿Y esto cómo aplica a mí? Y Jesús era muy bueno para explicar a la gente esto de manera tangible. Entonces eso quiere decir que si yo soy hecho imagen y semejanza de Dios y Dios tiene esa capacidad para crear tantos pájaros y cada uno con un propósito, el piquito, porque lo tiene así, todo, Dios tiene un propósito para cada cosa, también lo puedo aprender ahí. Pero si yo soy creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no será que yo también tengo la mente de Cristo y yo también puedo crear cosas increíbles y miles de diseños? Entonces, y hay muchas cosas que yo puedo aprender con cualquier tópico, con cualquier tema que yo quiera estudiar. Y cuarto tema es el registro. Entonces siempre se habla como que el alumno pueda como hacer sus propias notas, sus propias ayudas de memoria. ¿Para qué? Para que más adelante pueda recordarlo, pero también enseñarlo. Entonces llevan cuadernos donde incorporan todos los temas de diferentes partes. ¿Y qué dice Dios sobre todo esto que estamos hablando? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces ahí está el conocimiento y ahí está Dios queriendo que nosotros lo descubramos. Entonces eso es un principio de la educación cristiana. Bueno, y entonces, ¿qué dice Dios entonces sobre la educación? Sigamos con más versículos. En 2 Corintios 10:30. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces, como dice Landa Cope, para levantarnos e influir en la sociedad, además de actuar como Jesús lo haría, tenemos que pensar como Él. ¿Y cómo lo hacemos? Pues llevando todo conocimiento y todo estudio bajo la óptica de la cosmovisión bíblica, aplicando esas 4 R's que yo les acabo de decir, a todo conocimiento que nuestros hijos o los jóvenes vayan a adquirir. Y de esa manera los preparamos para que no piensen como piensa el mundo, sino que tengan los argumentos para poder derribar fortalezas que se levantan en este mundo secular. Y decía, por ejemplo, que todo el mundo dice, es que los niños son como esponjas. No, no, no. Los niños deben ser filtros, ¿sí? No, que no todo lo que te digan te lo vas a creer o lo vas a hacer. Entonces, nuestro trabajo de aquí a los 20 años realmente es formarles ese filtro en esa cabeza, para que ellos puedan, al cabo de ese tiempo, poder someterse a la autoridad de Dios, conocer los principios de Dios que están en la Biblia y poder tener herramientas para evaluar todos los mensajes que van a recibir del mundo y tener la confianza, ¿sí? De que con la ayuda de Dios van a poder conocer y discernir la verdad. O sea, que no nos asusten cuando alguien comience como a decirles, eso no es verdad, es que no, que tengan la capacidad de usar esa educación que les hemos dado para poder defender la verdad, defenderla con denuedo, ¿sí? Pero para eso se necesita tener una educación como la que acabo de presentar, no una educación dual, en donde me enseñaron matemática por aquí, ciencias por acá, idiomas por acá, y por acá el domingo algo aprendí en escuela dominical. Ni siquiera, ni siquiera un devocional en la casa, ni siquiera eso. Entonces, conclusiones. Si algo queremos hacer para poder tomar control de esta situación que se nos ha desbordado un poco, es devolver la participación y la autoridad paterna al sistema educativo. Pero esa participación con cosmovisión bíblica. O sea, que seamos capaces de discipular a los chicos con esa cosmovisión bíblica que yo les acabo de explicar. Pero entonces los papás tienen que tomar la decisión sobre cómo y dónde van a estudiar sus hijos e involucrarse muchísimo en el colegio, ¿sí? Pero, y para los casos de las personas que deben enviar o que tienen que enviar por temas económicos a sus hijos a los colegios oficiales,
pues tiene que haber otras alternativas. No pueden estar obligados a mandar a sus hijos a los colegios oficiales si no están de acuerdo con esto. Y estaban proponiendo, el representante de la Cámara, Carlos Eduardo Acosta, estaba proponiendo darle vouchers a los padres para que ellos los puedan invertir en el colegio que esté de acuerdo con sus creencias, con lo que quieren hacer con la educación de sus hijos, que no estén obligados a tener que ir a un colegio público, sino que puedan usar este dinero, que si están en una situación, digamos, mala a nivel económico, puedan invertirlo en un colegio que realmente les aporte. Pero también para nosotros como padres tenemos que dar un buen ejemplo, porque eso también educa, ¿sí? En honestidad, en disciplina, en confianza en Dios. Tener buenas costumbres, la oración, la lectura de la palabra, pero también la lectura en general de libros, la obra social, que nos vean haciéndola, y cultivar talentos. Si yo quiero que a mis hijos les guste la música, pues hombre, tengo que empezar yo por tocar algún instrumento, cantar. Lo que decía el pastor el otro día, enseñar los 10 mandamientos y enseñarlo de manera práctica para que los niños lo entiendan. Esto lo hicieron desde hace mucho tiempo, en 1500 ya venían enseñando esto en los países que hoy en día tienen los menores índices de corrupción. Enseñaron los 10 mandamientos en esos catecismos que se aplicaron hace mucho tiempo en Holanda, en Alemania, todo eso lo enseñaron a los niños. Pero también es una oportunidad que tú le enseñes tu oficio a tu hijo. Si a ti te gusta la carpintería, enséñale carpintería. Si te gusta la jardinería, hazlo. Si te gusta, si eres ingeniero, enséñale principios de ingeniería, arquitectura, proyectos. Es que esto no tiene límites. La idea es que nosotros multipliquemos en la siguiente generación la fe, pero también los talentos. Y, ¿por qué no? También la riqueza. Que les enseñemos a administrar el dinero para que no la pierdan. Yo también soñaba con otra cosa re loca, y es que cuando yo estudié en Estados Unidos en el colegio, yo hice mi último año de colegio en Estados Unidos, en Oklahoma, había una materia que se llamaba Family Living, viviendo en familia. Y esa materia tenía de todo. Y yo digo, oiga, eso tenía toda la lógica del mundo. Primeros auxilios, resolución de conflictos familiares, cocina, nutrición, higiene, bricolaje para hacer reparaciones del hogar. O sea, ¿quién no necesita esto? Hábitos de vida sana, paternidad y maternidad responsable. Eso se puede enseñar a través de una materia como viviendo en familia. También les pido mucho que tengan cuidado con la televisión, que estén pendientes de lo que sus hijos ven, las series, los videos. Si no se han visto la película de Manos Milagrosas, que es la historia de Ben Carson, tienen que verla, se los dejo de tarea porque eso muestra lo que una mamá hace cuando entiende la verdad. Ella, a pesar de que no sabía ni leer ni escribir, convirtió a este hombre que llegó a ser parte del gabinete de Donald Trump, neurocirujano, una persona, wow, pero supremamente pobre y sin papá, pero su mamá entendió estas verdades y cambió la historia de su vida. Entonces les recomiendo que vean la película Manos Milagrosas de Ben Carson. Y la invitación, miren, es que los cristianos hemos sido líderes en cada área de la vida, en la historia. Johann Sebastian Bach en la música, Isaac Newton en la ciencia, Rembrandt en el arte, Adam Smith en la economía, John Locke en el gobierno civil. Retomemos ese liderazgo, pero para eso tenemos que educar a las próximas generaciones bíblicamente. No podemos entregárselos a Roma y pretender que esto de manera mágica se vuelvan cristianos. No, así no funciona. Entonces, y seguir enseñando cosmovisión bíblica a los que ya somos más mayorcitos, seguir enseñando cosmovisión bíblica para todas las esferas de la sociedad. Y eso es un trabajo que le corresponde a la iglesia, como lo estamos haciendo. Y como siempre, la gran invitación de la gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Es la gran comisión. Dios nos pidió que le enseñáramos a las personas, empezando por nuestros hijos, todo lo que Él nos ha mandado. Y solamente así lograremos transformar la cultura para que sea una cultura del reino de los cielos aquí en la tierra. Vamos a orar. Bueno, Señor, te agradecemos por este mensaje. Ha sido un placer, Señor, un privilegio haber podido estudiar este tema para presentarlo el día de hoy. Como siempre, la primera ministrada soy yo. Señor, gracias. Señor, te pido que esta palabra, así como penetró profundamente en mi corazón, Señor, y en mi mente y en mi espíritu, sea así con todos aquellos que la escuchen, Señor, y sobre todo que esta palabra los lleve a la acción.
y que todos asumamos la responsabilidad que tú nos has puesto de educar a nuestros hijos con la cosmovisión bíblica, Señor, para que podamos transformar la sociedad. Señor, que no le entreguemos lo más preciado que tú nos has dado, que son nuestros hijos, a los humanistas, a los secularistas, Señor. No, no lo permitas, Señor. Y así como algún día yo fui quebrantada con este mensaje, Señor, y tomé decisiones en mi vida, decisiones que hoy en día te agradezco, Señor. Tal vez no fueron fáciles, pero las tomé. Yo te pido que hagas lo mismo con las familias que me están escuchando, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, Sarita, muchas gracias. Excelente.